Bien, continuamos con el tema del origen de los conflictos emocionales. Vamos a llamar en esta segunda parte. Hablamos anteriormente de un poco de la mente consciente como la mente racional, la mente lógica y de la mente inconsciente como esa mente que maneja mis emociones. ¿Okay? En realidad, de cualquier punto de vista donde se los plantee, yo soy el responsable de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo siento y de todo lo que yo actúo. Desde ese principio, porque el tema de los conflictos es muy grande, ¿ok? Les voy a dar un pequeño tips, ¿ok? Porque todos los pacientes llegan a la consulta, pues indudablemente con sus conflictos, con sus problemas, pero siempre llegan culpando al otro. Siempre el otro es el que tiene la culpa de todos los problemas, siempre el otro es el que tiene la culpa de todas las cosas que salen mal. Déjeme decirle algo. Cuando hablamos de relaciones siempre hablamos de dos personas, ¿ok? Una persona A, una persona B. La persona A tiene el 50% de responsabilidad, la persona B tiene el otro 50% de responsabilidad. Se lo digo a todos mis pacientes, casi ninguno me cree, porque es más fácil echarle la culpa al otro. Pero compréndelo, el otro no tiene la culpa. La responsabilidad es compartida, 50-50. Si el otro me dice hola, yo respondo hola. O si yo le digo hola, el otro responde hola. Entonces, eso pasa en todo lo emocional, en todas las relaciones, para bien o para mal. 50 y 50. Esa es la clave. Antes de ponerte a hablar frente a cualquier terapeuta o frente a cualquier amigo de lo que el otro te hace, háblale de cuál es tu responsabilidad en lo que está pasando o en lo que sucedió. ¿Ok? Ese tip se los dejo allí porque parte de hablar de los conflictos, parte de hablar de esa información en estos videos, es que de estos temas que estoy hablando no los estudiamos en el colegio, no los estudiamos en la universidad. A menos que estudie psicología, psiquiatría, estudie para coaching también puede ser, porque se basan mucho en todas las técnicas ontológicas de Rafael Echeverría. Entonces, bueno, sí van a entender un poco esas cosas que hacemos. El asunto de todo eso es lo que les estoy hablando de los conflictos emocionales. Que muchas de esas acciones que yo hago, las hago de forma inconsciente. Entonces, eso me recuerda otro detalle importante. Cuando yo les explico esto a los pacientes de que soy yo responsable, de que yo tengo que responsabilizarme de lo que hago, de lo que yo pienso, lo que yo siento, ellos terminan llegando algún día en la consulta y me dijo, es que sí, tuve la pelea con la esposa, pero es que se me salió lo inconsciente. Entonces le echamos la culpa ahora al inconsciente, en vez de asumir la responsabilidad de que fui yo quien actuó de esa manera. Entonces este mundo de los conflictos es muy interesante y muy profundo, muy largo, ¿no? No sé cuántos temas podemos desarrollar. Pero esa mente inconsciente que les estaba hablando no es mi enemiga, como les dije. Lo que pasa es que contiene esas funciones, o sea, no piensa, fíjate algo importantísimo, no tiene relación de tiempo. Un evento que me ocurrió cuando yo tenía 2 años, 3 años, que a lo mejor ni lo acuerdo en la memoria, lo estoy viviendo en lo emocional en un momento dado de mi vida adulta. ¿Ok? Por ejemplo, sufrí un gran susto, un gran miedo. Y algún evento que ocurre ahorita me activa ese miedo, ese susto, y yo siento que algo se sale de mí y yo no lo controlo, porque está en esos núcleos emocionales inconscientes, que no los vemos, no los conocemos, a menos que empecemos a trabajar sobre ellos, indudablemente. Bien, en ese sentido es importante comprender que esos eventos sí se van a repetir en mi vida y que indudablemente ya no son los mismos actores, porque por ejemplo mis situaciones infantiles que les he estado hablando y entre comillas echándole la culpa a mi papá y a mi mamá de que ellos fueron los que me enseñaron eso, ¿ok? Pero el problema no es que ellos me lo enseñaron, el problema es que yo lo acepté, 50-50. Ellos me hacen la invitación, yo acepto la invitación. 50-50. ¿Por qué es importante este criterio de la responsabilidad? Porque en algún momento de estos videos va a surgir la pregunta,
¿Cómo hago para sanar eso? ¿Cómo hago para liberarme de eso? Pues mira, se trata de que tú asumas la responsabilidad de tu pensamiento, de tus sentimientos, de tu actuación. Y a medida que empieces a responsabilizarte, puedes encontrar indudablemente opciones de solución y opciones de sanidad para poder liberarte de esas cargas emocionales que aprendiste. Cuando eras un niño, indudablemente la mente inconsciente estaba trabajando para protegerte. Tu papá y tu mamá, como el ejemplo que les dije, no sé si lo se acuerdan, pues actúan sin darse cuenta. Ellos también tienen conflictos, ellos también tuvieron un papá y una mamá, ¿ok? Fíjate que incluso si podemos ir al principio de la historia, ya que les dije lo bíblico, Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron un tremendo conflicto con el asunto ese de la manzana, pero ellos no tuvieron papá y mamá. ¿Dónde sacaron sus conflictos? Entonces lo sacan de su propia situación emocional, porque tenían que formarse de alguna manera. Entonces, todos tenemos eso, todos tuvimos un modelo de aprendizaje, todos actuamos esas situaciones aprendidas, pero tenemos el control sobre ellas. Entonces depende de nosotros la posibilidad o no de sanar esas situaciones emocionales. El asunto es ese, sí, todos tenemos conflictos y muchos conflictos, porque lo hemos vivido a lo largo de toda nuestra situación infantil. Esa situación infantil, dependiendo de los teóricos, pues dura los primeros 5 o 7 años. Después, por ejemplo, Freud hablaba de un periodo de latencia entre los 7 y los 9, que es donde yo cocino mis conflictos, yo cocino y preparo mi escenario para definir ese quién soy en lo emocional. ¿Ok? Y algo importante, aunque vamos a hablar de lo infantil, de lo infantil, de lo infantil y de la situación de los orígenes de los conflictos en lo infantil, pues nosotros tenemos conflictos y decidimos conflictos a lo largo de toda nuestra vida, tanto porque los actuamos, tanto porque no los generan o tanto porque nosotros los generamos también, por supuesto. ¿Ok? Bien, entonces la mente inconsciente sí tiene el control de todo eso. Y yo necesito conocerla para poder manejarla, para poder indudablemente enfrentarme a ella. Por supuesto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo importante. Tengo que estar pendiente de lo que yo pienso. Tengo que estar pendiente de lo que yo siento. Tengo que estar pendiente de lo que yo actúo. Porque allí es donde viene. Ninguna persona sabe lo que estoy pensando, ninguna persona sabe, a menos que me esté observando en alguna demostración de conducta emocional muy importante, qué emoción estoy teniendo, pero sí, todo el mundo ve lo que yo hago. Y de allí, de ese modelo de lo que yo hago, es que mis hijos aprenden cómo actuar en la vida. O lo aceptan de una manera absoluta, porque yo soy varón, mi papá hace esto, yo voy a hacer lo mismo porque yo quiero ser como mi papá, ¿ok? O pudiera llevarme a un extremo interesante de decir, no, yo no voy a ser como mi papá, ni loco, no. Pero no solo estoy dejando esa conducta mala que él está actuando, sino que también estoy dejando todos los aprendizajes buenos que él me ha enseñado, porque lo estoy negando. Allí hay conflictos también. Entonces, por eso te digo, el mundo de los conflictos es muy amplio. Hay muchísimas cosas que podemos desarrollar en esta área de los conflictos. De eso podemos hablar más adelante con más detalle. Pero así es como voy formando mi nudo interno de conflictos, de situaciones que por supuesto manejan esas emociones negativas que llamamos miedo, tristeza, rabia. De ahí se derivan todas las demás. Ese es otro tema importante que hay que hablar. ¿Qué sucede entonces? Tenemos la posibilidad de sanarnos, tenemos la posibilidad de liberarnos de estas situaciones aprendidas. ¿Cómo? Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer en la situación de conocer el inconsciente, manejar el inconsciente, trabajar las conductas. Hay muchas técnicas, muchas formas. Ustedes escogerán la que más les convenga, la que más les guste o la que mejor se adecue a ustedes, porque cada quien es diferente y eso es lo importante.
en esta unicidad que somos de ser humano, cada uno en esa diferencia puede escoger y tiene distintos elementos que manejar. Bien, entonces vamos a cerrar ese tema del conflicto en el punto de vista de la mente inconsciente, porque sencillamente es un proceso natural. Y ¿por qué voy a culpar a mi papá, que se los mencioné antes? ¿Por qué voy a culpar a mi mamá? Bueno, porque sencillamente cuando yo aprendí de ellos y se dieron estas situaciones emocionales, pues yo tenía varias emociones que se movían en mí. Es sencillo el ejercicio que podemos hacer para ello. Si puedes, recuerda algún momento traumático de tu vida donde, por ejemplo, tu papá te pegó o tu mamá te pegó, ¿ok? O la figura parental que tenías te pegó. ¿Qué emoción sentiste? Sí, todo el mundo dice dolor, sí, sentí dolor. Ah, lloré, sí, lloré, muy bien, lloré. Ok. Pero, ¿qué emoción había en el fondo? Había una emoción de rabia. Esa rabia es un cáncer que destruye a los seres humanos. Todos tenemos que sentir rabia, todos tenemos derecho a manejar la rabia, todos manejamos y sentimos rabia en cada día de nuestra vida. Pero el problema es que esa rabia emocional se va acumulando, se va llenando cada vez más y más. Como les comenté, no ocurre un solo día, ocurren todos los días de mi vida. Entonces se acumula, se acumula, se acumula. La rabia en el tiempo se convierte en resentimiento. El resentimiento en el tiempo se va a convertir en odio. A veces salgo de mi infancia con una gran rabia, un gran resentimiento y un gran odio hacia mis figuras parentales. Que se crea entonces un conflicto de culpa interno, porque tengo la necesidad, la obligación y el mensaje que los tengo que amar. Pero a la vez, de todo lo que me han maltratado, de todo lo que me han hecho, yo les tengo mucha rabia. Entonces allí hay otro conflicto importante en el núcleo del trato hacia mis figuras parentales. ¿Las tengo que amar o las tengo que odiar? ¿Me tengo que vengar? Entonces va a depender de la situación infantil que yo he vivido y de la situación de traumas que he sufrido y de las decisiones emocionales que yo he tomado. Entonces ese es otro tema muy importante. O sea, por eso te digo, a medida que puedas ir profundizando, vas encontrando más y más temas que van indudablemente llevándonos a un área de darnos cuenta de que en este mundo nadie es perfecto, nadie la tiene ganada. Todos tenemos situaciones de conflictos emocionales que tenemos que resolver. Bien, vamos a dejarlo de esta segunda parte por hoy bien. Queda pendiente que continuemos los temas. Definitivamente un gran abrazo, muchas bendiciones para todos. Muchas gracias por su atención. Y vamos a decir que como siempre, porque apenas van dos, pero les dejo las redes sociales para que las usen. Todo lo mejor. Bendiciones y abrazos. Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube, que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos y que el Señor Dios te bendiga grandemente.